Buen día, buen día. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bienvenidos a la clase de retroalimentación. Muy bien, se van conectando los chicos. Buenos días, Luz, ¿cómo me escuchas? Buenos días, licenciado, ¿se escucha bien? Muchas gracias. Te he hecho madrugar. ¿Dónde están los otros madrugadores? Están durmiendo, sigue, licenciado. Aunque a las 5:30, 6 ya el sol está arriba, ¿no? Sí, Y parece que el día de hoy va a ser bastante caluroso. sí, licenciado. Entiendo que desde el día lunes volvemos a semipresenciales. ¿Les han dicho algo, chicos? Luz. Sí, Lice, nos han dicho que a partir del día lunes toda esa semana va a ser de manera presencial, como dijo usted. Así nos informaron otros docentes igual. Y los exámenes definitivamente van a ser parciales, o mejor Sí, dicho, presenciales, ¿no? presencial, sí. Sí. Y a ver, ojalá qué es lo que pasa desde el día lunes, porque el problema social también está fuerte, ¿no? Sí, Lice, la verdad, espero que ya se solucione para el día lunes, porque va a estar un poquito complicado para algunos también asistir, los que queremos ir de Claro, claro, manera presencial. en eso estaba pensando yo. Creo que el problema social se va a agravar. Seguramente van a haber bloqueos, marchas, no van a permitir que el transporte trabaje, aunque creo que el transporte se está plegando, no sé. O sea, va a estar un poco complicado. Ojalá entre el día de hoy y mañana pueda arreglarse este tema porque es un perjuicio para todos, ¿no? Bien, buen día a todos, chicos. Buenos días. Muchas gracias por haber madrugado. Bien, mientras se van conectando, recordándoles siempre que no olviden registrarse en el chat. Eh, el día de hoy, habiendo abordado la anterior clase el tema de la compensación de cotizaciones, hoy nos vamos a dedicar de manera más detallada a conocer qué es esa institución o esas instituciones de las que en su momento hemos ido hablando poco a poco, las famosas AFPs, ¿cierto? Administradoras de fondos de pensiones. Dijimos que en la comparación de los sistemas de pensiones que hicimos entre el sistema de reparto, las AFPs y la nueva gestora integral, que también la vamos a conocer, porque es importante que ustedes, no simplemente por la carrera, no simplemente por la materia, también en el aspecto personal, conozcan, ¿no? Para incluso en algún momento poder orientar a sus conocidos, a sus familiares, o aclarar cierta información que se maneja con respecto a los sistemas de pensiones y a las instituciones que administran este sistema. Recordemos que hasta el 30 de abril de 1997, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, el SENACIR, tenía la misión de administrar los aportes de los trabajadores. Al haber colapsado económicamente por los motivos que habíamos expuesto en su momento, el 1 de mayo del mismo año, es decir, prácticamente al día siguiente, eh, inician operaciones las que hoy conocemos como AFPs, ¿cierto? Ahora bien, este inicio de operaciones, lógicamente, se da en un contexto en el que había que cambiar las reglas del juego, como dijimos, variar los requisitos para poder jubilarse, siempre hablando de la renta de jubilación, y es así que cambian los requisitos, pero no solamente los requisitos. Si el SENACIR estaba bajo las manos de la administración del Estado, porque era una administración estatal, cuando inician operaciones las administradoras de fondos de pensiones, en Bolivia existen dos, Futuro de Bolivia y Previsión BBVA,
¿no? Se concesiona la administración del sistema de pensiones a empresas privadas, ¿ya? Mucho no se ha dicho. Habemos mucha gente que de pronto no conocemos la verdadera dimensión, el verdadero significado de lo que es la AFP. ¿Qué hacen estas empresas con los aportes de los trabajadores? ¿Cómo lo administran? ¿Cuáles son las reglas del juego que el Estado boliviano les ha fijado? O si de pronto simplemente es administro tus aportes y cuando llegue tu edad de jubilarte te doy tu jubilación, y todo bajo el marco de una ley específica que se promulgó cuando las AFPs iniciaron operaciones, la famosa ley 1732, ¿cierto? Al haber concesionado el Estado boliviano la administración de fondos de pensiones a empresas privadas, prácticamente en la nueva constitución política del Estado que tenemos vigente a partir del 7 de febrero del 2009, cuando implementa, conforme vimos en las diapositivas anteriores, cuando tratamos el tema de la seguridad social según la Constitución, fíjense que decía, no se podrá concesionar a empresas o a manos privadas la seguridad social. Por eso es que el 2011-2012 el Estado promulga la ley 065, que la vamos a conocer también de manera muy puntual, en qué consiste, cuáles son sus pilares, cuáles son los fondos que se crea con la nueva ley de pensiones. Pero es importante también que conozcamos qué hacen estas AFPs en Bolivia con respecto a la seguridad social. Un poco abordamos el tema y les dije que, por ejemplo, estas dos AFPs, empresas privadas que se han concesionado la administración del sistema de pensiones en Bolivia, una pertenece a un grupo inversor de Suiza, ¿no? Futuro de Bolivia, y la Previsión BBVA o BBVA Previsión pertenece a un grupo inversor español, del Banco Español, La Caixa, ¿no? Entonces, estas empresas dedicadas a la administración de fondos de pensiones, a partir del 1 de mayo de 1997, ¿no? Vienen cumpliendo la labor de precisamente aquello, alcanzar y profundizar el objetivo de proteger el capital humano con relación a la otorgación de las prestaciones de largo plazo. Ahora, ustedes ven en la diapositiva que la implementación de las administradoras de fondos de pensiones en Bolivia son consecuencia del colapso económico que tuvo el SENACID. Se ha dicho mucho, los analistas en estos temas han vertido una serie de criterios de que se ha estafado a los trabajadores, se han apropiado de sus aportes, que el Estado siempre ha demostrado no ser un buen administrador de la cosa pública y toda una serie de comentarios, de criterios, de posturas que han demostrado para poder justificar la presencia de las AFPs en Bolivia, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es para ingresar a conocer de manera un poco más detallada qué son verdaderamente las AFPs, preparado que compartamos un documental para que podamos conocer a ciencia cierta, pues, qué es o qué son las AFPs. ¿Pueden visualizarnos, chicos? Sí, Lisa. Ya. Voy a compartir entonces sonido para que ustedes puedan tener acceso al audio y lógicamente voy a silenciar mi micrófono. Vamos a ir por partes. Pongan mucha atención, por favor, para que cualquier duda que exista podamos aclararla y así ir avanzando con el tema. Administradoras de fondos de pensiones. Ahí va, chicos. Las administradoras del fondo de pensiones, las AFPs. A manera de introducción diremos que el sistema de pensiones en Bolivia funciona en función a dos sistemas. El sistema de reparto antiguo,
y el fondo de capitalización individual, que dice que cada trabajador ahorrará una parte de su salario para su jubilación. Desde entonces, para jubilarse se deben hacer aportes laborales. ¿Cuáles son? Muchos de ustedes trabajan en planilla, el 12.71%, que lo sabemos desde contabilidad básica, ¿verdad? Planillas de sueldos. La administradora del fondo de pensiones registra a las empresas en el seguro social obligatorio a largo plazo, SSO, que lo han debido ver en lo que es materia de seguros. Estas administradoras de fondos de pensiones son las que administran los recursos de los trabajadores cuando los mismos llegan a una edad avanzada. Yo estoy muy de acuerdo con esto de que al trabajador se les descuente el 10% de su salario. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a una edad avanzada, te devuelven, claro, no como tú quisieras, no te jubilas hoy en día con el 100%, pero al menos tienes una renta de vejez. Existe ahora lo que es la gestora pública. Sabemos muy bien que lo que es las AFPs pasaron a manos del Estado. Lamentablemente, el Estado es muy mal administrador. Ojalá, ustedes deben ver en las noticias o muchos movimientos que hubo, ¿verdad? Antes de la pandemia y hasta en esta pandemia, indicando que se devuelvan los aportes de las AFPs, ¿verdad? Porque pasaron todo a la gestora pública. Está administrando la gestora pública lo que es las administradoras de fondos de pensiones. Sí, según decreto supremo que tiene por objeto establecer la transferencia de la administración y el pago de la renta universal de vejez y gastos funerales a la gestora pública de la seguridad social a largo plazo por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Los aportes de los trabajadores continuarán siendo destinados a las cuentas individuales de cada asegurado, es decir, con destino a la cuenta personal previsional independiente del administrador. Si hablamos de AFPs, de Seguro Social a largo plazo, podemos quedarnos días. 500 bolivianos, pónganse que sean 30 trabajadores, multipliquen 500 por 30. Antes de pasar a los requisitos, seguimos hablando que la administradora del fondo de pensiones registra a las empresas en el seguro social obligatorio a largo plazo. Lo que ya les dije, para administrar los recursos de los trabajadores cuando los mismos lleguen a una edad avanzada, ¿verdad? Ahí tenemos los FPs, Previsión y Futuro, que actualmente ya se denomina gestora pública, que es dependiente del Estado plurinacional. Ojalá y administren bien nuestros aportes, ¿no? Que muchos de ustedes todavía no van a tener que cobrar, ¿no? Pero mi persona y muchos de sus docentes ya estamos cerca para nuestra jubilación. Hablemos de los requisitos para inscripción a las AFPs. Vamos a hablar unos requisitos para una empresa unipersonal. Uno de ellos, la fotocopia de carnet de identidad del dueño de la empresa. Ustedes como contadores tienen que saber inscribir, ¿verdad? Vienen a su consultora, o ustedes en cualquier empresa. ¿Qué somos nosotros? Somos asesores financieros. Cualquier persona que no sepa o donde vayan a trabajar, quiero abrir otra empresa, su gerente, propietario. Bueno, tenemos que hacer, ustedes ya saben, ¿verdad? Ya hemos hecho fondo de empresa, hemos hecho NIT, hemos hecho licencia de funcionamiento, AFPs. ¿Qué tiene usted como unipersonal? Sí. Entonces, una fotocopia de su cédula de identidad. ¿Qué más necesitamos? La fotocopia del certificado del número de identificación tributaria. ¿Esto de dónde se saca, señores? Se saca de la página del Servicio de Impuestos Nacionales, que ustedes ya saben ingresar. ¿Qué más tenemos que presentar? La fotocopia de la matrícula de comercio. ¿Cuál es esa fundempresa? Que sabemos, ¿verdad? Registrar. Es no excluyente esto. ¿Qué más necesitamos? La fotocopia del poder del representante legal, en el caso de que el propietario no sea el que se haga cargo, ¿no es cierto? Y la fotocopia
de la matrícula de comercio, que aquí se los dupliqué por error. Un croquis que me tienen que presentar de la empresa Sacrado de Google Maps, de Google Maps. ¿Se acuerdan que hicimos, no? Eso era en Funda Empresa. Bien, a ver chicos, con respecto a esta formalidad que se requiere para poder inscribir no solamente a la empresa como sujeto empleador, a las AFPs, sino también para que se genere a favor de sus dependientes cuando ustedes estén con su empresa o manejando una empresa, lo han llevado en materia comercial, el tema de las sociedades comerciales. Saben que una empresa puede ser personal, unipersonal más bien, y puede estar sujeta, por otro lado, a cualquier otro tipo societario, como una SRL, una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, en comandita por acciones. ¿Qué otra sociedad han visto? Las accidentales o de cuentas en participación e incluso las sociedades anónimas mixtas, ¿cierto? Las AFPs actualmente, y un poco el expositor decía el facilitador, gestora integral, la gestora pública. La gestora integral de pensiones o gestora pública integral de pensiones es la nueva institución que el Estado, después de la promulgación de la Constitución Política del Estado, ha promulgado la Ley 065 y con ella pues se crea una otra institución que se va a encargar de administrar los aportes de los trabajadores. Hay que precisar de manera correcta que actualmente las AFPs continúan en funcionamiento en una etapa de poner todo en orden para poder entregar toda la documentación, todo el tema económico, financiero, administrativo, del que han estado a cargo desde el año 1997 y entregar a esa institución nueva, la gestora pública de pensiones o gestora integral, para que nuevamente el Estado asuma, ¿no?, la facultad o el poder de administrar el fondo de pensiones. Vale decir que la comparación que hicimos clase anterior o clases anteriores con respecto a los sistemas de pensiones, pues prácticamente se está corroborando con lo que acabamos de escuchar y ver. El SENACIR era una institución estatal, administrada lógicamente por el Estado, ¿cierto? Lo que quiere decir que el tema de la administración de pensiones de los trabajadores en cuanto a las prestaciones de largo plazo estaba en manos del Estado. Posterior a ese colapso, reitero, el 1 de mayo de 1997, el Estado concesiona a estas empresas privadas la facultad de administrar el sistema de pensiones de los trabajadores, ¿sí? Y claramente, conforme habíamos explicado en la clase anterior, en el sistema de reparto en el SENACIR, los trabajadores se jubilaban con el 100%. Y como bien habíamos compartido también en esa clase, actualmente en la AFP y en la nueva gestora está previsto que los trabajadores ya no se jubilan con el 100%, sino con el 70%. ¿Ya? Los requisitos que acabamos de mencionar y que estamos viendo en pantalla, lógicamente les sirven mucho a ustedes para conocer en su debido momento qué debo hacer o qué documentación debo colectar para poder inscribir a mi empresa, a las AFPs. Este es un tema todavía documental. Enseguida vamos a ver qué es lo que se exige para algún tipo societario. Esta es una empresa unipersonal y conforme ustedes ya han compartido en derecho comercial estos temas de las sociedades, saben bien que en una empresa unipersonal no existe una escritura de constitución de sociedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se trata de una persona. Es una empresa unipersonal, es de uno, ¿no? O es de alguien cuyo representante legal es mi persona. Entonces, no requiere
de la formalidad de una escritura pública de constitución, porque no existen más de 2 socios, existe solamente una persona que va a fungir seguramente como gerente propietario de la empresa. En ese caso, y habiendo aperturado una empresa propia, nosotros fuera de los requisitos de que hay que inscribirla en Fundempresa, que dicho sea de paso, saben también ustedes, hay una norma, hay un proyecto de ley que está cuestionando también la presencia de Fundempresa como encargada del registro de comercio, ¿cierto? El proyecto de ley que se estaba tratando, que ha sido presentado en la Asamblea Legislativa, tiene que ver con reclamar que el registro de comercio en Bolivia debería de estar en manos del Estado y no en manos de una concesionaria privada, como también son las AFPs. Fundempresa es una concesionaria privada que se encuentra a cargo de del registro de comercio en Bolivia, ¿no? Entonces, cuando ustedes cumplan con los requisitos de Fundempresa, impuestos nacionales, lógicamente, tramitarán su número de identificación tributaria, les va a tocar entonces, cuando ya tengan el personal subalterno, personal dependiente en su empresa, inscribirlos en las AFPs. ¿Para qué? Para que todo trabajador de su dinero, conforme hemos visto, vaya aportando a su fondo de capitalización individual, que no es otra cosa que el ahorro, la caja de ahorro que cada trabajador tiene para poder reunir ese dinero mediante sus aportes y llegado el momento a la edad de jubilación, pues pueda tramitar el pago de esa renta de jubilación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Con respecto a las empresas unipersonales, creo que no hay problema, ¿cierto? ¿O hay alguna duda? Ninguna. Bien, continuamos entonces. Del representante legal para inscribir una empresa jurídica, la fotocopia del poder del representante legal, la fotocopia del certificado del NIT también sacado de la página del Servicio de Impuestos Nacionales, la fotocopia de la matrícula de comercio, de Fundempresa, ¿verdad? El croquis de la empresa sacado de Google Maps. También todos estos documentos deben llevar el sello físico de la empresa. A ver, vamos a recordar un poco para entender muy bien este tema. Cuando ustedes abordaron la materia de derecho comercial, estoy seguro que conocieron una pequeña clasificación de lo que la ley reconoce como personas. Persona natural somos nosotros, persona individual, física, de existencia real. La otra clasificación, ¿cuál es? Jurídica. Jurídica, excelente, muy bien. Siempre desde el punto de vista constructivo, no destructivo. Ustedes ven en pantalla y hay, en mi criterio, hay un error en este documental. ¿Estaría bien dicho empresa jurídica? Si rato antes hablamos de una empresa unipersonal, estamos hablando de que la unipersonal está regentada, está activada por una persona física, individual como nosotros, ¿o no? ¿Está bien dicho empresa jurídica? Porque a mí el término empresa jurídica me llama a entender de que esa empresa tendría como actividad principal algo que ver con el tema legal o jurídico. Si le pongo empresa comercial, seguro que me da la idea de que esa empresa se dedica al comercio. Si le pongo empresa bancaria, ¿o no están de acuerdo?
Podríamos mencionar el nombre de sociedad, ¿no? Hacia el inicio, tal vez. Exactamente, poner sociedades comerciales. Con sociedades comerciales, conforme el 126 del Código de Comercio, que ustedes lo conocen, estaríamos ingresando a catalogar ya sea una empresa, una sociedad colectiva, una sociedad en comandita, una SRL, una sociedad anónima, una asociación accidental o de cuentas en participación, ¿les parece? Es muy importante en cualquier área de la formación, del área de formación profesional, tener claro que debemos escribir bien para evitar ciertas confusas interpretaciones. Yo estoy muy de acuerdo con Vladimir. Sociedades comerciales o empresas societarias, ¿no? O persona jurídica, como lo dijo Ariel. La persona natural individual de existencia física es la que regenta una empresa unipersonal. No podemos hablar de sociedad porque es una sola persona. Y una sola persona no puede ser persona jurídica, ¿cierto? Las personas jurídicas son creaciones, ficciones que la misma ley genera, que las mismas personas naturales constituimos sociedades. Y si nosotros recordamos hacia atrás, cuando ustedes vieron el tema de derecho comercial, con seguridad vamos a definir a una sociedad como la organización, reunión o el acuerdo de dos o más personas, ¿no? Que se obligan a aportar un capital para ejercer actividades de comercio, intercambio de bienes o servicios, con una finalidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es la finalidad de una sociedad comercial o de dedicarme al comercio? El lucro. De distribuir y amortiguar las pérdidas y ganancias que se generen. Perfecto. Centradas en el lucro. Por eso se habla que cuando se define sociedad comercial, que se obligan a aportar un capital con el compromiso de soportar las pérdidas o distribuirse las utilidades, cuya finalidad es el lucro. Entonces, tengan en cuenta que habiendo visto hace un momento en la anterior diapositiva empresas unipersonales, sería mejor en este caso hablar de sociedades comerciales. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de una o persona jurídica empresarial, ¿cierto? Si hablamos de una persona jurídica, si hablamos de sociedades comerciales, lógicamente estamos hablando de una sociedad como tal. Y al ser una sociedad, la reunión, la organización de personas que se ponen de acuerdo, aportan un capital, se obligan a soportar pérdidas y distribuirse las utilidades en caso de las ganancias, como decía Ariel, tomando en cuenta que tienen una finalidad de lucro, queda claro que esta sociedad comercial o esta persona jurídica va a requerir de un representante legal, ¿cierto? Coca-Cola, ¿es una persona individual o una persona jurídica? ¿Qué dicen? ¿La empresa Coca-Cola es persona individual o persona jurídica? Jurídica. Jurídica. ¿Y Coca-Cola por sí solo actúa? ¿Lo conocen ustedes al señor Coca-Cola? ¿O actúa por medio de un representante legal? Va a tener un representante legal que se encargue de todas esas cosas, bueno, de toda la administración, ¿no? Exactamente, y eso es lo que ustedes van a hacer. Tengan su propia empresa o dirijan alguna empresa. Con seguridad que muchos van a ser designados por la Junta de los Socios, Junta General de Socios o de Accionistas, como los cargos gerenciales y por tanto representación legal. Entonces las empresas o sociedades comerciales llamadas personas jurídicas por sí solas no caminan, no funcionan, no activan, no ejercen el comercio. Lo hacen por medio de sus representantes legales. Y si ya soy una sociedad comercial, porque la unipersonal es distinta, voy a requerir estos requisitos para poder aportar a las AFPs como agente de retención de mis trabajadores. Fotocopia de carnet del representante legal, poder otorgado por la Junta General de Accionistas al representante legal,
fotocopia o certificación del NIC, la matrícula de comercio otorgada por Fundempresa y, lógicamente, el croquis de ubicación, ¿no? El croquis de ubicación que ahora últimamente se exige bajado del Google Maps. ¿Sí? Preciso. Zona, calles, entre qué calles. ¿Listo? Entonces, estas son las formalidades para poder recurrir, llamemos así, a la inscripción de las AFPs. Nosotros vamos a tener trabajadores. Nosotros como empresarios vamos a tener personal bajo nuestra dependencia. A ese personal se lo va a conocer con el denominativo de trabajador independiente, no independiente. Los independientes son aquellos que no están sujetos a una dependencia laboral. Entonces, ¿qué me va a exigir la AFP con relación a mi personal? ¿Cierto? Porque lo primero ha sido los requisitos que yo, ya sea como empresa unipersonal o como sociedad comercial o persona jurídica, debo presentar para inscribir a la empresa, al ente empleador. Ahora veamos qué es lo que me va a exigir con relación al personal dependiente que voy a tener. Atentos, chicos. Aportas a la previsión o a la futuro. Todos sabemos que solo a una AFP puedes pertenecer. En mis tiempos era según la terminación del último dígito de tu carnet. Hoy en día el trabajador elige a qué AFP pertenecer. Y también los que tenían, digamos, no están muy de acuerdo con la AFP Previsión, por ejemplo. Puedes hacer una carta para que todos tus fondos se pasen a la AFP Futuro. Un trabajador dependiente, ¿qué debe hacer? Lo que les decía, debe registrarse en una sola AFP. ¿Quién es el trabajador dependiente? Es la persona que trabaja en relación de dependencia laboral, incorporada al sistema integral de pensiones, ¿verdad? Esto, como les expliqué alguna vez en alguna oportunidad, que siempre debemos trabajar dentro de la formalidad. Muchas personas, muchos dueños de empresas piensan que al no registrar en el Ministerio de Trabajo, EPPs, etcétera, a sus empleados, ahorra dinero. Pues no les mostré, ¿verdad? Al pagar sueldos, al pagar aportes patronales, tú creas gastos deducibles. Más adelante les voy a hacer una practiquita sobre eso. Les pido me hagan recuerdo. ¿Qué más debe hacer? Debe llenar y firmar el formulario de registro. Ese formulario es en conjunto con el empleador que llenas, sí, el promotor de la AFP. El mismo no debe tener tachaduras ni enmendaduras. ¿Qué más debe hacer el trabajador dependiente? Debe llenar el formulario de declaración de derechohabientes, siempre. Tu derechohabiente, si eres casado, será tu esposa, tus hijos. Tú tienes que firmar tus derechohabientes. ¿Qué más? Debes adjuntar la copia del documento de identidad, tanto de él o ella, o sea, de vos como dependiente, así como de tus derechohabientes. Hablemos un poco de lo que el asegurado dependiente deberá aportar con las siguientes cotizaciones. Lo que sabemos desde contabilidad básica. 10% que es a tu cotización mensual, que va hacia tu renta de vejez. ¿Qué más tienes que aportar? El 1.71% que se denomina prima de riesgo común. El 0.5% que se denomina el aporte solidario. Y el 0.5% que es la comisión a la AFP. Todo esto nos da el 12.71%. Sí, que ya sabemos. Bien, acá hago un corte. ¿Se acuerdan del tema de financiamiento de las prestaciones de corto y de largo plazo? Que avanzamos, creo, en la semana presencial. ¿Ya? Y les dije que y aprendimos, no les dije, y aprendimos que las prestaciones de corto plazo que tienen que ver con el tema de atención de salud es financiada por la empresa. Ustedes van a
van a cotizar, van a aportar al seguro de salud, prestación de corto plazo a favor de sus trabajadores. Pero en el tema de las prestaciones de largo plazo, chicos, dijimos que quienes financian y aportan son las AFP, son los trabajadores a las AFPs, ¿cierto? El trabajador de su sueldo es deducido. Estos aportes, dijimos el 12,71%. Hay un tema que quiero aclararles que pasó diapositiva anterior. Es cierto, y lo habíamos comentado, que actualmente los trabajadores pueden decidir, pueden escoger a qué AFP pertenecer o qué AFP quieren que administre sus aportes, ¿cierto? Anteriormente, como decía el expositor, era cierto. Impares, futuro de Bolivia, ¿no? Nacidos en fecha impar, en año impar, futuro de Bolivia. Los nacidos en año par, BBVA Previsión. Después surgen los problemas y definitivamente generalizan y dicen, bueno, cada uno es libre de pertenecer a la AFP que quiera. Ambas administran bajo un mismo marco legal, bajo una misma ley, las pensiones, ¿cierto? Ninguna te da un canastoncito, un incentivo, ninguna, absolutamente. ¿Por qué? Porque ambas AFPs están regidas por una sola norma y les está diciendo cómo deben administrar los aportes de los trabajadores. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que la empresa le descuenta al trabajador cada mes de su sueldo? Este monto, solo para las AFPs. Cualquier otro descuento por faltas, por sanciones, aporte al sindicato y todo lo demás es aparte de esto. El 12,71 se le descuenta al trabajador, donde la empresa se convierte en agente de retención únicamente para el sistema de pensiones, es decir, para una futura jubilación que el trabajador va a tener. Esto no quiere decir que el 12,71 sea el único descuento que al trabajador se le pueda hacer. No. Este 12,71% es específico, es inherente a las prestaciones de largo plazo. Bien, el 10%, cotización quiere decir el porcentaje del aporte mensual. Cada mes cobra su sueldo, de su sueldo total ganado le descuento el 10% como empresa, solo como agente de retención. No es que yo como empresa me lo voy a gastar, no. Ese 10% va a un fondo de capitalización individual, una especie de caja de ahorro que tiene la AFP para cada trabajador. El 1,71% de riesgo al riesgo común, ¿se acuerdan del riesgo profesional y del riesgo común que les había hablado? Accidentes de trabajo, enfermedades, riesgo profesional. Accidentes comunes, enfermedades comunes, riesgo común. ¿Quién aporta a ese fondo del riesgo común para enfermedades y accidentes comunes? El trabajador. Lo que quiere decir que para el riesgo profesional, enfermedades laborales y accidentes laborales, aporta la empresa también en el 1,71%. ¿Ya? Esa aclaración. Con la nueva ley de pensiones, que más adelante lo vamos a ver, surge pues el aporte solidario. ¿Se acuerdan del principio de solidaridad? Aquellos que tienen la posibilidad de continuar aportando para ayudar a quienes no aportan al sistema de pensiones, lo seguirán haciendo. 0,5% de aporte solidario, y las empresas aportamos el 3% como aporte solidario. El 3%, el trabajador aporta el 0,5%. Y las AFPs cobran una comisión por administrar mis pensiones del 0,5%. Eso es más o menos lo que yo les reconozco a la AFP por estar administrando mis aportes. ¿Sí? Bien. Estamos llegando a la finalización de la primera sesión, chicos. Si se corta, no se asusten, no hay problema. Les paso enseguida el link para continuar en la segunda sesión e inmediatamente les paso el segundo link. Estamos a poco menos de un minuto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Emilce, Nayeli, Jacqueline, Ariel, Vladimir, Abigail, Jocelyn, Gloria. Nadie. Bien, entonces permítanme parar acá la grabación y les paso el link en 2 segundos, ¿ok?